Gracias, hermano Germán, por su oración. Hoy es la cuarta clase de Mateo 24 y vamos a considerar los versículos 15 al 29. Por favor. Mateo capítulo 24, versículos 15 al versículo 28. Ese sería mejor. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Confieso que cuando comencé a leer el versículo 15, me parece a mí, lo digo con mucha humildad, que el Espíritu Santo me hizo recordar el versículo 14. Porque el versículo 14 no lo consideramos el lunes pasado. Y creo que voy a darle unos minutos al versículo 14. Porque dice el verso 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si podríamos llamarle una señal, esta sería la última señal antes del fin. Recuerden que los apóstoles en el versículo 3 dijeron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el verso 6, al final del verso 6, Jesús dice, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, pero aún no es el fin. En el versículo 13, más el que persevera hasta el fin, ahí está la palabra, este será salvo. Pero en el verso 14, y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Uno puede preguntarse si el evangelio del reino de Dios fue predicado o no fue predicado en todas las naciones, en todo el mundo, antes del año 70. Recuerden que el versículo que condiciona todo el pasaje se encuentra en el 24 de Mateo, versículo 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si ustedes, yo sé que ustedes son estudiantes del Nuevo Testamento, voy a mostrar solamente algunos versículos donde Pablo nos muestra
que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, fue predicado, fue proclamado y anunciado en toda la creación que está bajo de este cielo y sobre esta tierra, antes del año 70. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 1, por favor, versículo 8, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Cristo en Roma, Romanos capítulo 1, verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, y aquí está, de que vuestra fe, entendiendo que fe aquí es la doctrina, es el evangelio, de que vuestra fe se divulga, se proclama, se anuncia por todo el mundo. Ya cuando Pablo escribe la carta a los romanos, el evangelio, la doctrina del Señor, el mensaje del evangelio estaba siendo divulgado, predicado y anunciado en todo el mundo, conocido, estamos hablando del mundo conocido, de los apóstoles. En Colosenses capítulo 1, vamos a Colosenses por favor, Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 y versículo 23. Libro de Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 y versículo 23. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio que ha llegado a la iglesia de Colosa, pero también dice Pablo, así como a todo el mundo. Miren el verso 23 ahora, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y ahora viene, el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosa, el Evangelio se había predicado, se había proclamado en toda la creación que está debajo del cielo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Jesús en Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. En el mundo de Pablo, en el mundo de los apóstoles, en el mundo greco-romano, en el mundo del imperio romano, el evangelio se había predicado, se había anunciado bajo toda la creación de este cielo. Y uno puede preguntarse algunas cosas. Escúcheme bien, hermanito, que esto es lo que quiero decir en este punto. Quiero decir algunas cosas. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 1 a 120 discípulos, versículo 15, que se reunieron en un aposento alto a orar. Luego en Hechos capítulo 2, Dios derrama su espíritu sobre los apóstoles y los apóstoles comienzan a predicar el evangelio en la ciudad de Jerusalén. 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. En Hechos capítulo 6 habían por lo menos unos 20.000 convertidos ya. Luego aparece Saulo de Tarso y desata una persecución contra la iglesia de Cristo en Jerusalén, y cristianos como Felipe, como Esteban, salieron de Jerusalén predicando el evangelio en todas partes. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén.
Y luego de ese episodio, de Hechos capítulo 8, el Evangelio es predicado y es predicado en todo el mundo. Y Pablo lo dice en Romanos, lo dice en Colosas, que el Evangelio, la fe, la doctrina había sido predicada en todo el mundo. Mi observación es la siguiente. En Mateo 24 tenemos guerras, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, habrá hambres, habrá pestilencias, habrá terremotos, los discípulos serían aborrecidos por todo el mundo por causa del nombre de Jesús, a los discípulos los iban a entregar a las autoridades, los iban a azotar, los iban a encarcelar, la maldad se iba a multiplicar en gran manera. Se levantarían falsos profetas y falsos cristos, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Mi observación es la siguiente. A pesar de los falsos profetas, a pesar de los falsos cristos, a pesar de los rumores de guerra, a pesar de las pestilencias, del hambre, a pesar de los diferentes terremotos en ciertos lugares, a pesar del aborrecimiento, de la persecución, del encarcelamiento, a pesar que los apóstoles iban a ser llevados ante las autoridades, a pesar que el mundo aborreció a los apóstoles y a los primeros discípulos, a pesar que la maldad se estaba multiplicando. Mi punto es, el evangelio igual fue predicado en todo el mundo. No había barreras para los apóstoles, no había obstáculo para los primeros discípulos, no habían impedimentos para los primeros discípulos. A pesar de las guerras, a pesar de los falsos cristos, a pesar de los falsos profetas, a pesar de las pestilencias, a pesar del hambre, a pesar de las pestilencias, a pesar del aborrecimiento, a pesar de la maldad, hermanos míos, escuchen, los apóstoles llenaron el evangelio de Cristo, todo Jerusalén, todo Judea, todo Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Otra observación que quiero hacer es ¿qué recursos tenían los apóstoles para llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Con qué recursos contaban ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron que viajar en un avión de un lugar a otro? ¿Se tuvieron que trasladar en buses? ¿Se tuvieron que trasladar en autos? ¿Se tuvieron que trasladar en motonetas, en bicicletas? ¿Lo hicieron por Facebook, por Instagram, por las redes sociales, por televisión, por radio? Hermanito, obsérvame. Todos los recursos tecnológicos que nosotros tenemos, todos los medios de transporte que nosotros tenemos, los primeros cristianos no lo tenían, no contaban con eso. Entonces, ¿cómo fue posible que predicaron el evangelio a toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y en todo el mundo? ¡Wow! ¿Qué hay de nosotros, hermanos míos? ¿Qué hay de nosotros? Que Dios nos ha dado todos los recursos para predicar el evangelio, todas las herramientas, de hecho, hasta lo perfecto tenemos nosotros, la revelación del Nuevo Testamento. Tenemos el Espíritu Santo como ellos. El poder actúa en nosotros como ellos. El evangelio dinamita. ¿Cómo ellos, sin ningún recurso tecnológico, de transportación, de movilización,
cómo ellos pudieron llegar con el evangelio a toda criatura. ¡Wow! ¿Qué hay de nosotros como iglesia de Cristo hoy día? Que contamos, pero con todos los recursos a nuestra disposición para predicar el evangelio de Jesús. Las guerras no fue un impedimento. Las falsos profetas no fue un impedimento para ellos. Que el mundo los aborreciera, que los azotaran, que los encarcelaran, que los apedrearan, que los persiguieran. El hambre, las pestes, los terremotos. No hubo obstáculo para ellos. Ellos llevaron el evangelio a todo el mundo. Y no tenían nuestros recursos, los que tenemos hoy día nosotros. Uno tiene que pensar, como iglesia de Cristo, tiene que reflexionar si nosotros estamos cumpliendo con esa gran comisión de llevar el evangelio a toda persona. La otra observación que quiero hacer antes de entrar a la abominación desoladora, porque por eso estamos estudiando también. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5 cuál fue la única prohibición de las autoridades hacia los apóstoles? ¿Se acuerda que los llevaron al concilio, los azotaron, los encarcelaron y las autoridades a los apóstoles les prohibieron solamente una cosa, una sola cosa? Por si acaso, hermanito, a los apóstoles no les prohibieron reunirse en el templo y reunirse en la casa. Siguen reuniéndose en el templo todos los días si quieren. A los apóstoles no les prohibieron celebrar la cena del Señor. Celebren la cena del Señor todos los domingos si quieren. A los apóstoles no les prohibieron que se reunieran para orar en el templo y en las casas. Sigan reuniéndose en las casas. No tenemos problema con eso. Sigan ofrendando a Dios, sigan cantándole a Jesús. Las autoridades, la única prohibición que le hicieron a los apóstoles, la única, no hablen más de Jesucristo, no prediquen más de Jesucristo, no enseñen más de Jesucristo. Hermanos míos, mientras estemos reuniéndonos, y es bueno reunirse porque es la voluntad de Dios, mientras estemos celebrando la cena, y Dios quiere que celebremos la cena, mientras sigamos ofrendando, sigamos cantando, Dios quiere eso. Pero Satanás está tranquilo con eso. Lo que Satanás, lo único que quiere es que tú y yo no hablemos de Jesús, no enseñemos acerca de Jesús, no prediquemos a Jesús a nadie. Lo único que le molesta a Satanás es que tú hables de Jesús. Le molesta en el colegio, le molesta en la universidad, le molesta en el gobierno, le molesta en un centro de madre, porque aquí no se prohíbe la religión. Tú puedes hablar 100 temas que le cantas al Señor, que alabas al Señor, pero habla de Jesús. Es lo único que le molesta al diablo. Hermano, lo único que le prohibieron a los apóstoles, no hablen a nadie acerca del nombre de Jesucristo, no prediquen a nadie de Jesucristo. Es lo único que les prohibimos, no hablen de Jesús. Habla de cualquier cosa, pero no hable de Jesús. Y yo creo, hermanos míos, para reflexionar, yo creo que la iglesia debe comenzar a predicar y a enseñar y a hablar más de Jesús, más del Cristo, más del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos míos. Amén.
Eso es lo que podría decir brevemente del Mateo 24, versículo 15. El verso 14 termina, y entonces vendrá el fin. Y el fin se refiere a la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, como lo vamos a ver ahorita mismo. No es el fin del mundo, es el fin de la destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra, es el fin de la santa ciudad de Jerusalén. Amén, hermanitos. Ok, comenzamos con nuestro estudio entonces, versículo 15, y vamos a ver la abominación desoladora. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. En estos momentos, todos debemos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, por favor. Daniel, capítulo 9. Luego vamos a pasar a Daniel, capítulo 11, y luego a Daniel, capítulo 12. Observa detenidamente lo que el profeta Daniel está hablando. Porque Jesús dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel habló de una abominación desoladora. Vamos a ver a qué se refiere eso. Daniel, por favor, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, por favor. No voy a tratar de explicar todo el pasaje, porque ya tendríamos un estudio de Daniel, pero anoté algunos textos para que lo observemos. Recuerden que estamos en Mateo 24. Recuerden que Jesús está advirtiendo a los apóstoles sobre el fin del templo de Jerusalén y la ciudad santa. Ahora Jesús le acaba de decir a los apóstoles que el evangelio sería predicado en todas las naciones para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin del templo de Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner pecado. Esta es una profecía que va a cumplirse en el tiempo de Cristo. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustiosos. Y después, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No por sí mismo, es decir, no va a morir de una muerte natural, le van a quitar la vida al Mesías. No por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, un pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Se le va a quitar la vida al Mesías, viene un príncipe que va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se terminará el sacrificio, se terminarán las ofrendas del antiguo pacto, de la ley antigua. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá
el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vendrá un desolador. Ese desolador va a destruir la ciudad y el santuario. Capítulo 10. Capítulo 11, versículo 31. 11:31, por favor. Pasamos al 11:31. Escuche bien lo que dice Daniel, lo que el ángel está diciendo a Daniel aquí. Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Wow. Se levantarán de su parte tropas, un ejército se va a levantar, ese ejército va a profanar el santuario y la fortaleza, eso significa el templo y la ciudad santa, y quitarán la tropa, el ejército, y quitarán el continuo sacrificio, es decir, cesarán las ofrendas, cesarán los sacrificios, cesarán las ceremonias del pacto antiguo, y pondrán en el santuario la abominación desoladora. Eso es lo que va a suceder. Capítulo 12 de Daniel, versículo 11. Capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Wow. Esta profecía del profeta Daniel tuvo su primer cumplimiento en el tiempo del gobernante sirio o el gobernante griego que se llamaba Antíoco Epifanias. Ahí tuvo su primer cumplimiento. Este gobernante sirio, con todas sus tropas, con todo su ejército, sitió la ciudad santa y destruyó el templo de Jerusalén. Esto sucedió en el año 168 antes de Cristo. La palabra para abominación significa que este gobernante Antíoco Epifanies colocó en el templo, en el altar, algo muy sucio, algo muy detestable y algo muy aborrecible para Dios y para la nación de Israel. Abominación significa algo que es muy sucio, muy detestable y muy aborrecible. Detestable para Dios, aborrecible para Dios y también para la propia nación de Israel. Toda esta abominación aborrecible, sucia, se hizo en el lugar santo. Y el lugar santo debe ser una referencia al templo y al altar de la casa de Dios. Antíoco Epifanias, este gobernante, prohibió todo tipo de adoración para los judíos, incluyendo, prohibió la circuncisión de todos los recién nacidos al octavo día. Este gobernante griego sirio introdujo a la casa de Dios sacrificios para los dioses paganos. Y usted sabe que eso es muy aborrecible, muy detestable, muy abominable, tanto para Dios como para los israelitas. Además, Antíoco Epifanies sacrificó un cerdo sobre el altar y derramó el jugo del cerdo y la sangre sobre los rollos sagrados en el altar. Esa es la tropa.
Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Se cumplió con Antíoco Epifanes. Pero aquí viene lo para nosotros ahora. Pero esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel también tuvo un segundo cumplimiento de esa profecía. A este segundo cumplimiento, ya no con Antíoco Epifanes, se refiere Jesús, sino que ahora el instrumento que Dios va a usar va a ser el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Así que en este segundo cumplimiento es lo que nos interesa a nosotros ahora. Daniel habla de las tropas que iban a profanar el santuario y la fortaleza. Daniel habla que se va a quitar el continuo sacrificio. Eso significa, repito el concepto, el término de todo el sistema judío, el término de los ritos, de la ceremonia y de los sacrificios de la ley. La abominación desoladora se refiere específicamente a la presencia del ejército romano rodeando la ciudad santa de Jerusalén. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Jesús. Para Jesús, la abominación desoladora, las tropas de las cuales habló Daniel, el ejército a la cual se refiere Daniel, para Jesús, esas tropas, ese ejército, es el ejército romano. Veamos Lucas capítulo 21, por favor, versículo 20. Lucas 21, 20, por favor. Lucas 21 es un pasaje paralelo a Mateo 24. Lucas capítulo 21, versículo 20 en adelante. En este momento voy a leer que para Jesús la abominación desoladora, la tropa, el ejército de la cual habló Daniel, que destruyó el altar, destruyó el templo, es un ejército también, y es el ejército romano, comandado por el general Tito. Veamos lo que dice el texto. Jesús dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahí está, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huir a los montes. Eso lo vamos a ver en Mateo. Pero aquí Jesús dice, cuando vieres Jerusalén rodeado de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Por qué? Versículo 22. Porque aquellos días, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, el imperio romano, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquellos días son de gran retribución, de gran tribulación, huir a los montes, ay de las que estén encintas. Lucas también nos habla de esta abominación desoladora,
de esta retribución, de esta tribulación que iban a suceder en aquellos días. Lucas ahora lo dice de otra manera, pero lo dice. Lucas 23, por favor. Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, verso 26, por favor. Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 26, por favor. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Jesús va a la cruz y las mujeres lloraban por Jesús y hacían lamentación por Jesús. Pero Jesús le responde a estas mujeres que están llorando, a estas mujeres que están lamentándose. Jesús les dice, verso 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ay de las que estén encintas. Ay de las que estén encintas. Ay de las que críen en aquellos días. Porque aquí vendrán días, verso 29, en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Bienaventuradas las estériles, bienaventuradas las que no criaron. Ay de las que estén encintas, ay de las que críen en aquellos días. La tribulación en aquellos días, cuando el ejército romano iba a rodear Jerusalén, iba a ser de gran lamentación, de gran lloro, porque las mujeres encintas la atravesaron con la espada romana. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Una gran lamentación. Jerusalén va a llorar, Jerusalén va a lamentar en aquellos días, cuando los apóstoles vean la abominación desoladora, huyan a los montes, no desciendan a buscar la cama. El que esté en el campo no vuelva atrás. Huyan, escóndanse, cúbranse. ¿Por qué? Porque esos días son días de lamento, días de tribulación. Jesús dice en Mateo 24, por favor, versículo 21, Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No va a haber una tribulación tan grande como la que va a ocurrir al pueblo judío antes del año 70. Por eso el versículo 19 dice, 24, 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. El capítulo 24 de Mateo, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La invasión romana iba a ser repentina, iba a ser inesperada. Jesús está advirtiendo a los apóstoles, estén velando, estén orando para que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo. Estén alerta, mirad que nadie los engañe, porque vendrá esta invasión, vendrá el desolador, vendrá el ejército romano y todas las tribus de la tierra harán lamentación.
Ay de las que estén encintas. Ay de las madres que críen en aquellos días. La invasión romana, hermanos míos, la invasión romana iba a ser como la invasión del imperio de Babilonia en los tiempos de Jeremías. Y yo quiero recordarte y a los hermanos que me han escuchado el estudio de Lamentaciones, Jeremías estuvo profetizando 40 años que venía un devastador, que venía una destrucción, y los falsos profetas decían paz, paz para Jerusalén. Jeremías hablaba de una destrucción y los falsos profetas decían templo, templo, templo de Jehová, librados somos. Los judíos en el tiempo de Jeremías pensaban que porque estaban en el templo iban a ser librados de cualquier lamentación, de cualquier angustia, de cualquier destrucción. Pasaron 40 años y la invasión babilónica vino sobre Judá, vino sobre el pueblo de Israel. Y quiero recordarte, con dolor en mi corazón, al rey de Judá. Los babilónicos le sacaron los ojos. Mira lo que te voy a decirte, porque eso y peor va a pasar antes del año 70. Al rey le sacaron los ojos, a los hijos del rey los desgollaron, a los príncipes del palacio los colgaron en los muros. No respetaron al anciano, no respetaron a los niños, a las mujeres vírgenes en el tiempo de Lamentaciones, en el tiempo de Jeremías, las violaban a la luz del día. Y las madres piadosas, por el hambre que llegó a Jerusalén, tuvieron que cocer a sus hijos y comérselos. Eso dice la Biblia en el libro de Lamentaciones. Jesús está diciendo aquí, porque habrá entonces tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es decir, que esta tribulación de la que hablamos en Mateo 24 no se puede comparar con la tribulación del tiempo de Lamentaciones, del tiempo de Jeremías. Una gran tribulación. El Antiguo Testamento nos habla por lo menos de 6 invasiones contra la nación de Israel. Además, necesito decirte una cosa, hermano. Quiero que me escuches bien porque vamos a leer un pasaje. Son varios pasajes, pero he decidido leer solamente uno. Porque el Antiguo Testamento nos enseña cómo Dios usó como instrumentos de su ira a varias naciones. De hecho, la nación de Egipto, los persas, los babilónicos, como ya decían Lamentaciones, los griegos, los asirios, los etíopes, los de Tiro, los de Dumá, los de Asiria y el imperio romano, esas naciones fueron instrumentos de la ira de Jehová para destruir una nación, para destruir otra nación. En la Biblia, Dios es tan soberano, Dios es tan creador, es tan soberano, es tan majestuoso, que Él ocupa naciones, ocupa una nación para destruir a otra nación. Ya la nación que destruye, después ocupa otra nación para que destruya a esa nación. Dios es tan soberano. Dios ocupó a los babilónicos para destruir a Judá en el tiempo de Jeremías. Luego Dios va a ocupar a los persas para destruir a los babilónicos. Luego Dios va
a ocupar a los griegos para destruir a los persas y luego Dios va a ocupar a los romanos para destruir a los griegos. Mira, pon atención por favor, porque en Mateo 24 se va a desatar la ira de Dios sobre su propio pueblo. Al decir Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Al decir Jesús, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Al decir Jesús que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la creación del mundo, ni la habrá en el futuro. Isaías capítulo 13, ese fue el pasaje que escogí para mostrarte. Pon atención en lo que voy a leer y anota en tu Biblia, por favor. Porque Jehová, tu Dios, mi Dios, tu Padre, mi Padre, tu Creador, mi Creador, tiene sus instrumentos de ira en este mundo. Apocalipsis está lleno de eso. Isaías capítulo 13. Pero usted esta noche debe leer hasta el capítulo 23. Porque ahí están todas las naciones que ya he mencionado. Pero leamos Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, y les llaman consagrados. Asimismo llamé a mis valientes. Jehová a estas naciones los llama a mis consagrados, los llama mis valientes. Dice, voy a leer versículo 3 de nuevo. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido, de reinos de naciones reunidas. Mira lo que dice ahora, anótalo. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Todas estas naciones son las tropas, son el ejército de Dios. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Y aquí viene, esto anótalo en tu mente, en tu corazón y en la Biblia. Jehová, ¿quiénes vienen? Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Todas estas naciones que tú vas a leer de Isaías 13 a Isaías 23 son los consagrados de Dios, son los valientes de Dios, son los instrumentos de la ira de Dios. Versículo 6. Aullad, porque cerca el tal día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. A esos días de juicio, a esos días de destrucción, también en la Biblia se le llama el día de Jehová. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y esto es lo que va a pasar en las invasiones. Y esto es lo que va a pasar en Jerusalén también. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como una mujer de parto. Se asombrará toda cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y aquí vienen otro tema que vamos a tener el lunes, si Dios quiere, las imágenes. Hermanos, cada vez que está la presencia de Dios, cada vez que hay un juicio de Dios, cada vez que hay una destrucción, cada vez que hay una calamidad, mira lo que dice Isaías, capítulo 13, verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán a luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Las mismas imágenes va a usar Jesucristo en Mateo 24, y la luna no dará su resplandor, y el sol se oscurecerá, y las estrellas caerán del cielo, y se conmoverán las potencias de los cielos, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Eso viene del Antiguo Testamento. Pero eso, si Dios quiere, lo vamos a ver el lunes con más atención.
Versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios va a destruir la soberbia de Babilonia, Dios va a destruir la arrogancia de Babilonia. También Dios va a destruir la soberbia de Israel, la desobediencia de Israel, la altivez de Israel, en Mateo 24. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira, el día del ardor de su ira. Dios tiene sus instrumentos valientes, sus instrumentos consagrados, sus instrumentos de ira. Dios usa naciones como instrumentos de su ira. ¿Qué va a pasar a Babilonia? ¿Qué le va a suceder a Babilonia? Verso 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Eso le pasó a Babilonia. Eso también le pasó a Judá en el tiempo de lamentaciones. Eso también le va a suceder a la nación de Israel antes del año 70, por ser una generación adúltera, perversa, por ser una generación mala, por ser una generación de víboras, de serpientes, también le va a suceder a eso, a Israel. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Fíjate, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Dios ocupó a Babilonia para destruir Judá en el tiempo de lamentaciones. Ahora Dios va a ocupar a los medo-persas para destruir a Babilonia. Grande Jehová Dios, qué soberano es. Wow. Dios ocupa a cualquier nación que él quiere para castigar a otra nación. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. A los medos persas voy a usarlos contra Babilonia ahora. Que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Verso 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Dios trastornó a Babilonia. Dios trastornó después a los medo-persas. Dios va a trastornar a la nación de Israel en Mateo 24. Hermanos míos, en la Biblia, Dios tiene sus consagrados, Dios tiene sus valientes, Dios tiene a los instrumentos de su ardor, de su enojo y de su ira. El ejército romano, comandado por el general Tito, iba a ser el instrumento valiente, el instrumento consagrado y el instrumento de la ira de Dios para destruir el lugar santo y la ciudad santa. Eso es lo que está sucediendo en Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, sabed que su destrucción ha llegado. Continuamos el lunes, mis queridos hermanos. Tenía que darle un poco más de contexto a Mateo 24. Porque Mateo 24, las imágenes de Mateo 24 vienen del Antiguo Testamento. Así que, hermanos míos,
Con la ayuda de Dios continuaremos con nuestro estudio el próximo lunes, si Dios así lo permite. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga.